Los saludo Mauricio Jalife y pues vamos a seguir con la revisión de las novedades de la reforma a la ley de la propiedad industrial. En este caso en particular, recordemos, hay dos reformas, la de marzo del 2018 y la de mayo del 2018. En este caso estamos hablando de los temas que aporta la reforma de mayo, publicada el 18 de mayo del 2018, que sobre todo se dirige a los temas de marcas. Y en esos temas hemos ya revisado algunas cosas, lo invitamos a que vea los otros módulos, o si ya los vio. En esta oportunidad vamos a platicar un poquito pues, de lo que serían dos de las principales modificaciones al artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, que como sabemos pues es un artículo que contiene la mayor parte de los supuestos de rechazo del registro de una marca, es decir, aquellos casos en donde la ley por exclusión determina qué es lo no registrable como marca, entendiéndose que si alguna figura, palabra, frase, diseño, etcétera, forma tridimensional, sonido, olor, no incurre en alguna de las prohibiciones, pues entonces resulta registrable. Pero las modificaciones en que de manera particular a las que me gustaría referirme en este segmento, es en el caso a los llamados hologramas y a las llamadas marcas con distintividad adquirida. En el primer caso, pues me parece que es muy importante establecer que en el caso de los hologramas había sido una pelea, yo digo que de mucho tiempo y con la autoridad, de que permitiera el registro de los hologramas. Sobre todo hay que recordar una cosa, hay muchos elementos de este tipo, los famosos hologramas, que son pues estos componentes que por algún tipo de funcionalidad visual permiten tener una doble imagen dentro de la misma impresión, es decir, según la perspectiva o el grado de luz que se utilice de parte del usuario. Y son utilizados en la industria y en la prestación de algunos servicios como un elemento de autentificación, no tanto de distintividad, sino que se emplean para, digamos que dar el aval de que un determinado producto o un servicio, pues efectivamente corresponde al origen o tiene una determinada trazabilidad, es decir, es posible estar absolutamente ciertos de que ese producto fue puesto en circulación por el fabricante original de los mismos, ¿no? Sucede, por ejemplo, mucho el empleo de este tipo de hologramas en medicamentos de cierto costo, de cierta naturaleza, en donde es necesario de una manera muy puntual que a través de todos los circuitos comerciales y finalmente en su llegada al consumidor, este pueda constatar que se trata de un producto auténtico, por lo que la presencia del holograma pues, se convierte en un elemento fundamental que complementa la función de origen que la marca normalmente está llamada a cumplir. Y esto pues no es más que una manera, vamos a decir, de prevenir situaciones de falsificaciones o de piratería o inclusive de contrabando, en donde el holograma nos aporta ese nivel de certeza por lo difícil que resulta su imitación. Bueno, pues resultaba paradójico que los hologramas, siendo un elemento central de la distintividad y de garantizar el origen de productos o servicios, no tuviera un apoyo en ley para su protección por el simple hecho de su naturaleza dual en el sentido de proyectar estas imágenes encontradas o dobles a partir de su impresión, digamos, en dos planos, ¿no? Y por eso es que resulta tan importante que hoy la ley, ya de una manera particular, solamente limite la no registrabilidad de hologramas, fracción tercera del artículo 90, a los casos de aquellos que sean del dominio público o que carezcan de distintividad, como cualquier otra marca. En el sentido de que, bueno, obviamente, si un holograma ya es utilizado en muchas partes, vamos a suponer el del happy face, ¿no? El de la cara sonriente, y pretendemos protección, bueno, no, eso se entiende que está en el dominio público y que consecuentemente no se puede proteger, o algo que de plano carezca de distintividad. Pero si es un holograma que nosotros definimos, diseñamos y usamos y que claramente distingue nuestros productos o nuestros servicios, que no quede duda que vamos a poder lograr su registro y con eso tenemos un gran avance en esta materia. El otro cambio es el relacionado a las llamadas marcas que han adquirido distintividad. Sobre este punto, pues también hay que regresar un poquito al origen, en el sentido de recordar cómo surge el concepto de distintividad adquirida.
el llamado secondary meaning de acuerdo con la legislación anglosajona. Fueron múltiples las resoluciones dictadas en Estados Unidos, algunas en el Reino Unido en el pasado, en donde se reconocía que eventualmente una marca, una palabra, que originalmente pudiera no contener los elementos necesarios en términos de distintividad como para ser susceptible de protección, por ser descriptiva o por ser genérica básicamente, a través de su uso, a través de su utilización en el comercio, a través de su difusión, lograba un nivel de conocimiento y de aceptación y de identidad de parte de los consumidores que permitía proceder con su registro. Eso es lo que se llama adquirir distintividad. Puede ser que la palabra no tenga este potencial o esta posibilidad de origen, pero lo adquiere a través de su utilización. Hay que recordar que en México ya teníamos por ahí una tesis de jurisprudencia dictada por el magistrado Jean-Claude Trompetit, que ya reconocía esta distintividad adquirida, una tesis que era muy utilizada, digamos, en la práctica, pero que ni siquiera habíamos logrado sumar los precedentes suficientes como para convertirlo en una jurisprudencia definida y obligatoria. Y por lo tanto, pues esta reforma en la ley nos viene muy bien en el sentido de que estas marcas puedan ya aspirar a su registro. Hay que recordar que incluso en Estados Unidos es tan importante el tema que existe una especie de registro secundario en el cual es posible inscribir una marca que está en una condición de esta naturaleza, de ser descriptivo o ser genérica, y que está, vamos a decir, en el proceso de adquirir la distintividad suficiente para saltar al registro principal. Del registro suplementario, finalmente obtener su registro como cualquier otra marca cuando ya es posible probar que ya tiene esas condiciones. De hecho, la utilización de la TM en el sistema de la legislación de Estados Unidos, lo que significa es que alguien reclama derechos sobre una denominación que por algún motivo no ha podido obtener su registro como marca, pero que el empresario está reclamando, está señalando o indicando a través de la utilización de esta nomenclatura que se trata de su marca y que consecuentemente en el momento en que esta denominación o figura adquiera los elementos necesarios de distintividad, en ese momento optará y seguramente obtendrá su registro como marca, por lo cual es un llamado preventivo a que no se utilice como si fuera un elemento de uso común o una denominación genérica, sino que está, vamos a decir, en proceso de adquirir los derechos correspondientes. Así es que este tema, al final de la distintividad adquirida, yo creo que es un gran avance en nuestra legislación y de manera muy concreta, muy puntual, se contiene en el penúltimo párrafo del artículo 90 de la ley, en donde expresamente ahora se establece